Estimados amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de esta preciosa planta. Sin embargo, esta es una pilea microfila variegada. También la llaman helecho de arroz. Helecho es porque esta forma de aquí, cuando está más grande, se parece a un helecho, pero no es helecho. Arroz, porque las hojas redondeadas y pequeñas se parecen a las semillas de arroz. La llaman también planta artillería. Y este es increíble. Solo Dios puede crear un sistema de esta forma. Cuando tiene frutos y los frutos ya están a punto de abrirse, si le cae una hoja de agua o el roce de un animal, este explota y expulsa las semillas como que fuera una artillería, un arma, un rifle, una explosión. Por eso le llaman planta artillera o artillería. Y lo interesante es de que el alcance es tan grande que eso le da a la planta la opción de poder reproducirse a gran escala, viéndolo desde ese punto de vista. Ahora, el problema es que debido a eso, en ciertos lugares la catalogan como invasiva y dañina, porque esta crece muy rápido, entonces crece compacto, entonces todos los brotes de hojas, de plantas, que estén por debajo, como crecen compactamente hablando, entonces estos brotes de otras plantas se van a marchitar. De hecho, las malezas no crecerían porque esta terminaría asfixiando a estos brotes. Sin embargo, ella es catalogada como maleza. Entonces, ¿qué les puedo decir? Entonces, lo recomendable es tenerla en maceta. Hay una que se llama helecho de arroz nevado porque empiezan las hojas a crecer de color blanco y después empiezan a ponerse de color verde. Esta es la variegada, las normales de color verde, así como esta. Entonces me parece muy interesante su manera de reproducirse. Entonces, Pilea microfila se traduce como planta con hojas pequeñas. Es que aquí casi no se ven, miren, son pequeñitas. Y con ese toque rosáceo, rosadito. Así en pequeño creo que se ve bonito. Ya colocarla, digamos que quisiésemos colocarla en un lugar vacío, puede ser que perdamos el control. Entonces ya tendríamos que utilizar químicos para acabar con ella porque nos va a hacer mucho daño. Entonces mejor tenerla en maceta. Y obviamente que la maceta no esté en lugar de tierra, porque si no pues vamos a tener muchos problemas con respecto a ella. En unos 20 centímetros de altura aparentemente y unos 30 a 50 de ancho. O sea, esto va a ser una cuestión bastante compleja si se nos va de las manos. El mantenimiento pues sería quitar así como esta hojita, está amarillita, aquí hay otra, miren. Ese tipo de mantenimiento, hojas marchitas o amarillas. Aquí hay unas que ya están así como esta. Mucha iluminación, podría ser sol parcial,
Pero tenemos que tener cuidado porque el exceso de luz o la intensidad puede dañarla. Entonces lo ideal sería mucha iluminación, que es donde está esta, y ha crecido muy bien. Como les digo, el crecimiento es muy rápido. Entonces creo que sus cuidados son básicos y es para principiantes. Pero como les digo, en lugares es catalogada como una belleza y en otros pues como maleza dañina. Es originaria de Centroamérica, México, Estados Unidos y Suramérica. El riego con cuidado. Vamos a regar cuando la capa de encima del sustrato esté seco. Porque si dejamos mucho tiempo sin regar, pues le va a afectar. Así que tenemos que tener cuidado ahí. Y la iluminación, esos son los factores para tenerla sana y para que no sea tan atacada por las plagas. Entonces no tenemos que dejar que, no tenemos que encharcar, solo que calculemos que el sustrato, la parte de arriba esté seca y volvemos a regar. Obviamente el sustrato tiene que ser drenante. Yo diría que tolera un sustrato universal. El que yo tengo es con bastante materia orgánica, entonces le ha dado muy bien. Su crecimiento ha sido muy bueno. Vean, como les comento, la clave es el riego y la iluminación. Y que no la tengamos en un lugar donde podamos perder el control de ella, porque se nos va a volver maleza y va a dañar otras plantas. Les comentaba al inicio que sus frutos, que da frutos y son de color marrón. Florece en primavera, verano y posiblemente en otoño. Y las flores pueden ser de color blanco, amarillo, rosa o verde. Me imagino que ha de ser un espectáculo. Pero no sé, tal vez en una normal se distingan mejor las flores, a diferencia de esta que es variegada. Pero igual, pues que Dios permita que nos dé flores y pues que se vea bonita. Ya de por sí esta es una belleza. Entonces, como crece demasiado, entonces podríamos podarla, pero hay que tener cierto cuidado para hacerlo, para que no pierda la forma. Esta está pequeñita cuando vino, pero como el crecimiento es rápido, miren cómo va. Es un arbustito. De hecho, creo que no la voy a pasar en otra maceta, que se queden estas pequeñas. Y ahí se puede controlar el tamaño también, dependiendo de la maceta se controla el tamaño. Entonces, les presento esta belleza. Entonces, gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante. Estimados amigos, hasta luego. Miren estas bellezas.